La Gráfica y Voz. Tu sonido. Nuestro sonido. ...15:37 palo a palo, este programa del día de hoy. Así que ya lo tenemos con nosotros al compañero Pablo Mono Lombardi, del Sindicato de Canillita y de la CGT de la Regional Oeste. ¿Cómo andás, Mono? Bien, muy bien, muy bien. ¿Hace cuánto que te veníamos recorrida, así que te veníamos persiguiendo para tenerte acá? Y dije, bueno, después de las PASO vamos a hacer que el Mono Lombardi venga acá a charlar un poquito. ¿Cómo la estás viendo? Vamos así de lleno. ¿Cómo la estás viendo, Mono, la situación? Hay una situación más que compleja. Una crisis que excede los límites nacionales, ¿no? Una crisis que estamos viviendo acá en la planetaria, que como nosotros siempre decimos, en los momentos de crisis es el derrumbe de algo y a la vez también es toda una posibilidad, ¿no? Ahora, depende de qué interés estemos mirando esta crisis que estamos padeciendo y de qué interés de clase hacia adelante lo estamos viviendo, para pensar las posibilidades ciertas que hoy tienen no solamente los pueblos del mundo, sino también acá la Argentina y la clase trabajadora en la Argentina. Ahora, en esto que mencionás de la crisis más a nivel global, ¿cómo viste el anuncio, antes de meternos de lleno más a lo nacional, pero cómo viste el ingreso de la Argentina a los BRIC? No, la verdad que es una noticia más que auspiciosa, porque sobre todo, justamente, es decir, hoy lo que estamos viviendo es el derrumbe de un orden que conocimos hasta acá, es decir, toda la institucionalidad global, post salida de la Segunda Guerra, se derrumba, y ese derrumbe tiene que ver justamente con las transformaciones casi tectónicas que estamos atravesando, ¿no? Una crisis terminal del sistema capitalista tal cual lo conocimos hasta hoy, en donde justamente un conjunto de pueblos que han luchado y se han enfrentado a ese orden imperial que constituido hace más de 200, 300 años atrás, hoy emergen con la posibilidad cierta de pensar hacia adelante una gobernanza mundial que lejos esté de las invasiones, las guerras y la anarquía, hasta donde nos ha traído hoy el capitalismo en general, el imperialismo y sobre todo en su etapa más monopolista, el dominio de Estados Unidos sobre los intereses de los pueblos del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que es importantísimo. No desde un costado oportunista, como he leído mucho, ¿no? Es decir, no desde que ahora colguémonos de los pantalones de China, claro, que nos va a salvar, sino que China hizo su tarea. China enfrentó al imperio, lo derrotó, hizo la base de su pueblo y de su propia clase trabajadora, construyó una sociedad en donde le está planteando hoy al resto del mundo un destino de humanidad. Nos parece que nosotros ahí tenemos cuentas pendientes todavía que resolver, donde sin lugar a dudas es auspicioso, porque ya no existen las salidas nacionales, regionales, ¿no? El grado de concentración económica, de socialización de la producción, impide pensar una salida con la libreta del almacenero, ¿no? Pero claro, decía que la política es la política mundial. En ese mundo, claro que es muy auspicioso. Ahora nos carga de tarea y de responsabilidad. Sí, como diría aquel gran dicho, no se trata de cambiar de collar, sino dejar de ser perro, dice, ¿no? Che, Mono, vamos a las PASO. Pasaron las PASO ya. ¿Cómo la viste? Bueno, se expresó, a ver, Cristina ya nos venía hablando de este posible resultado, con las particularidades también que le fuimos agregando, ¿no? 3/3 en términos de esa representatividad, pero que en verdad podríamos hablar de los cuartos, ¿no? O de los 4/4, o de los quintos casi, ¿no? Porque si uno mira los votos efectivos que se llevó Milei, no superan el 19% o el 20% del electorado real. Con lo cual, y si juntamos a eso lo que pudo haber sacado las fuerzas del PRO, estamos hablando que hay más de un 62-63% del pueblo argentino, sumado a los que fueron y eligieron bajo esas fórmulas. Hay una posibilidad muy cierta y todo un sector de la población argentina que está claro que no cree en ese destino de país que se plantea programáticamente, ni en la fuerza de Milei ni en lo de Patricia Bullrich. Ahora, claro está que lo que queda pendiente es cuáles son nuestras tareas hacia adelante, ¿no? Porque nos parece, sin lugar a dudas, justamente en esto que hablábamos del mundo, en esta idea de que si iba hacia una derechización, que en verdad la derechización no es más que la incapacidad nuestra de haber dado cuenta de los problemas profundos que estamos padeciendo, y que ahí en donde los sectores populares empiezan a construir estrategias y una concepción, ¿no? Y una organización que niega las causas que hemos padecido los pueblos durante 300 años, ¿no? De dominio imperial,
Los pueblos corren atrás de esas opciones y las toman como propias y las construyen. Ahí donde todavía poder negar las causas de los problemas que padecemos es una tarea irresuelta. Resolver el problema de Mayo todavía se nos aparece como una tarea inconclusa. Estas opciones aparecen como una forma que canaliza esa bronca, que justamente es la bronca de padecer lo que padecemos bajo el dominio de los monopolios y las grandes multinacionales, ¿no? Pero para nosotros Milei fue la expresión de eso. Y esto nos demanda a nosotros mucha tarea hacia adelante, ¿no? Y ahora, en esto porque efectivamente el resultado de las PASO generó, para ponerlo en estos términos, generó un quilombo bárbaro. Primero partiendo de las estructuras de la política, ¿no? Hasta el día de hoy se está analizando qué carajo significa el voto a Milei. Nadie sabe la profundidad o hasta dónde es el voto de Milei. Ahora, en relación a las tareas, bueno, hace una semana, Sergio Massa anunció 12 medidas económicas. ¿Cómo viste esas medidas anunciadas por Massa? Y si logra recomponer un poco la situación de la gran mayoría del pueblo que está pasando hoy. Sí, primero esto, ¿no? Es decir, Milei no expresa más que esos intereses, esos grupos económicos concentrados a escala planetaria que tienen que destruir todo. No es un loquito caído del catre, más allá de que nos puedan parecer locuras, sí, tiene que ver con esos intereses profundos, ¿no? Tiene que ver con la necesidad de profundizar el desguace de los estados nacionales tal cual los conocimos hasta acá, por justamente ese grado de concentración económica que hay. Entonces se tienen que llevar el litio, se tienen que quedar con la pampa húmeda, se tienen que llevar nuestro petróleo, nuestro gas, y sin lugar a dudas, es decir, sin la caotización, sin la instalación de la violencia y la anarquía para las poblaciones nuestras y el resto de la región y del mundo, no hay ninguna posibilidad de que un pueblo se someta a ese saqueo de cualquier manera. Entonces, Milei expresa eso. La única posibilidad que tienen de construir, es decir, las condiciones de esa reproducción, con el grado de concentración que tienen, es que reine el caos, ¿no? Y nos parece que vienen a hacer eso. Frente a eso, claro que es, ¿cuáles son nuestras tareas, no? Porque no alcanza con denunciar las mentiras del enemigo, como solemos hacer nosotros. Hay que hablar de nuestras verdades. Y Milei, si hay algo que hace, es decir lo que va a hacer. Bueno, necesitamos nosotros decir qué es lo que vamos a hacer. Pero no solamente intentando emparchar o atacar las manifestaciones del problema profundo que tenemos, ¿no?, en una estructura económica que está absolutamente extranjerizada, ¿no? Cristina lo decía muy bien hace un tiempo, creo que fue en el Teatro Argentino. Ella dice, bueno, primero la necesidad de formular un programa, ¿no? Pero después lo definía muy clarito, decía, necesitamos discutir cómo hacemos en esta realidad nacional, regional y mundial para garantizar los bienes y los servicios necesarios para que esta población se desarrolle. ¿Cómo hacemos para garantizar el pan, la leche, la carne para nuestro pueblo sin hacer mierda a la naturaleza y sin destruir y seguir explotando mano de obra, ¿no? Bueno, hoy Milei te plantea que contaminar los ríos no pasa nada. Contaminar los ríos, privatizar las calles, es decir, claro. Ahora, tiene un grado de racionalidad que se corresponde con esos intereses, que son absolutamente irracionales para el destino de una humanidad viable hacia adelante, ¿no? Pero por eso decir eso que te muestra desafíos que son muy crecientes, porque no alcanza, te vuelvo a repetir, con denunciarlo a Milei. Porque de una manera hasta acá llegamos. 12 años de nuestro gobierno nacional y popular con Néstor y Cristina ganaron una simpatía en la población, porque sin lugar a dudas, a pesar de no haber podido negar las causas que parió ese proceso, que fue el 2001, en donde muchas de las reivindicaciones que tuvimos en el 2001 las pudimos construir como política de gobierno, nos quedó una tarea pendiente ahí, que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo hacemos nosotros, cómo es posible hoy, para garantizar la alimentación de nuestro pueblo, cuando los dueños de esos alimentos son empresas extranjeras. Son grandes grupos monopólicos que necesitan, por su propia loja de reproducción, seguir saqueando todo lo que se encuentra. Entonces me parece que nosotros tenemos ahí frente a eso un gran debate, que tiene que ver también con un debate hacia el interior de los trabajadores, ¿no? Con que ese mundo que nosotros conocimos y esas formas de lucha que nosotros tuvimos, hoy ya no dan respuesta, ¿no? El pensar que nuestra tarea es condicionar o organizarnos para que haya un patrón, un grupo económico o un gobierno que te reconozca, sin que nosotros demos el paso en poder controlar esa fuerza, tal cual lo decía Cristina, es imposible, ¿no? Yo siempre... Ahora, la semana pasada se fueron dando
una discusión hacia adentro de Unión por la Patria. Primero fue a raíz del otorgamiento del bono, donde muchos gobernadores, intendentes, incluso de Unión por la Patria, se negaron a pagarlo en principio. Y después hubo algunas manifestaciones, como por ejemplo Pablo Moyano, donde manifestó que ni Cristina ni Alberto hablaban y que había mucha parte de la dirigencia, incluso hasta Mario Seco salió a decir que muchos estaban haciendo los boludos. ¿Cómo estás viendo el rol, digamos, de Cristina y en general de los dirigentes sindicales hacia adentro de Unión por la Patria? Mira, me parece que Cristina dijo lo que tenía que decir. Y planteó lo que tenía que plantear. Por eso te decía, nosotros tenemos que poder discutir con profundidad, es decir, cuáles son las tareas que tenemos nosotros como clase trabajadora. Dejémosle de mandar a otros sectores de la sociedad tareas que nos competen directamente a nosotros, porque claro que nosotros tenemos que poder discutir, es decir, la estructura de costos en la Argentina como se viene planteando, pero para eso hay que poder construir la fuerza que sea capaz. Y para eso no alcanza con la organización estanca en tanto agrupación política o en tanto sindicato. Porque en la medida que uno pelea por la defensa de un interés, de nuestros derechos adquiridos, de manera individual, los grupos económicos te atacan de manera concentrada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros en nuestra actividad somos canillitas, periodistas, gráficos, trabajadores de la televisión, 5, 6, 7 gremios que nos enfrentamos a un único grupo monopólico. Claro. Y en la guerra gana el que está menos dividido. Entonces no alcanza, decir, para resolver los problemas profundos que hoy tenemos que enfrentar los trabajadores, es decir, no alcanza con las formas de lucha parciales que nos hemos dado hasta acá. Siempre contamos el mismo ejemplo. ¿Cuál fue el momento de mayor nivel de conciencia que tiene hoy la organización gremial? La huelga general. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando los trabajadores tomamos conciencia que si no ponemos ese momento de común, en donde todos los trabajadores de todas las actividades peleamos contra todos los patrones de todas las actividades, no hay ninguna posibilidad de que se resuelva el problema particular de cada uno de nosotros. Bueno, eso mientras existía la manufactura estaba bárbaro. Ahora domina el capital financiero. Después de la dictadura hubo concentración, dominio de los monopolios. Es decir, entonces ese momento, que antes era un momento, es decir, particular, ¿no?, de la lucha, y el momento más alto, pero que no era permanente, es decir, hoy se te transforma como piso y de manera permanente, sin una estrategia donde pongamos el interés común en la clase trabajadora, donde podamos discutir cuáles son los bienes necesarios para que este pueblo se desarrolle, alimentación, medicamentos, los servicios, la comunicación, el transporte, y podamos racionalizar eso, entendiendo el conjunto de la cadena de valor y discutiendo cómo vamos a ser nosotros los trabajadores para poder llevar adelante esa gran empresa. Es decir, no hay ninguna posibilidad. Porque es la idea de pedirle al capital que tenga conciencia. Las leyes son objetivas y la economía se desarrolla en función de esas leyes. Pedirle al capital que tenga conciencia nacional es no entender nosotros las leyes que lo rigen. Entonces lo que nosotros nos parece con la historia de lucha encima que tenemos los trabajadores en este país, donde llegamos a lograr, ¿no?, es decir, con la Constitución del 49, poner en cuestión justamente ese desarrollo privado del capital, en donde no tenía en cuenta el desarrollo de su pueblo, ¿no? Ahora, para que exista esa propiedad social, ¿no?, en donde responda a los intereses nacionales, tiene que haber una función social también de los trabajadores. Y eso excede por mucho a la lucha paritaria reivindicativa inmediata. Tiene que ver con que los trabajadores tenemos que poder discutir proyectos de país, proyectos de nación, pero no desde solamente lo declamativo, donde rápidamente nos ponemos de acuerdo en juntarnos, sobre todo porque nos acompaña una historia de lucha conjunta, donde muchísimos de estos compañeros son con los cuales nos hemos peleado en los 90, nos hemos defendido frente al macrismo. Ahora, lo que hace falta justamente es transformar ese contra en un por. No alcanza con el contra, no alcanza, vuelvo a repetir, con denunciar las mentiras o las atrocidades que pueda hacer el enemigo. Hay que construir esa nueva sociedad, hay que construir esa Argentina, hay que construir ese nuevo Estado, hay que construir esa nueva democracia. Sin la participación activa del conjunto de la sociedad y centralmente los trabajadores, por el lugar que nos toca en la producción, es imposible pensar, es decir, un proyecto de país con justicia social, ¿no?, en donde podamos realmente garantizar, es decir, la soberanía y la independencia que de mayo hasta acá todavía tenemos pendiente, ¿no? Ahora, es conocido el laburo que vienen haciendo desde la Regional Oeste, no solo de lo sindical, sino también de un trabajo social y barrial que vienen desempeñando como militantes, ¿no?
¿con qué se fueron encontrando, más allá de los debates en los lugares de trabajo, en los barrios, etcétera, con los vecinos, luego de las pasos? No, justamente, por un lado aparece cierta sorpresa, ¿no? Y reflexión. Pero esa sorpresa y esa reflexión enseguida nos lleva a cada uno de nosotros a pensar qué es lo que hicimos para llegar hasta acá. Claro. Y el problema no fue si nosotros discutíamos, el problema fue lo que hicimos. Los pibes creen en Milei porque un tipo que viene y te dice lo que va a hacer. Acá no se trata de pedirle a otro grandes promesas. Se trata de lo que hicimos. Entonces, y en eso que hicimos, ¿qué nos damos cuenta? Que abandonamos el debate permanente en la familia, que abandonamos el debate permanente con nuestros vecinos, que abandonamos el debate permanente en función de un fin común, de transformarnos nosotros en sujetos verdaderos, no en seguir desarrollando una idea, ¿no?, en donde había un tercero que no iba a resolver los problemas. Nosotros siempre decimos, mirá que no, es decir, la derrota del 70, el proceso de los 90, es decir, te transformaron, es decir, la idea de que el ascenso de los trabajadores ya no tenía que ver, entender, con la justicia social, sino que, es decir, uno era por lo que se compraba. Entonces, si el modelo de acumulación nuestra, es decir, si la idea de la justicia social tiene que ver con el consumo, si la idea de la justicia social tiene que ver con lo que cada uno puede desarrollarse de manera individual, en donde muchísimos trabajadores lograron tener trabajo y avanzar en sus condiciones de vida, ¿no?, durante los años del kirchnerismo, en un proceso de cada vez mayor fragmentación social al interior del barrio, es muy complejo. Y me parece que esa es una reflexión que hoy se está dando en el conjunto de los trabajadores, tomando conciencia también de que bajo la organización de la sociedad, en manos de estos grupos económicos concentrados y en manos de la derecha, no hay ninguna posibilidad de salida. Se toma mucha conciencia de que hace falta lo que decía Perón, decía, hay que asumir lo cruento. ¿Y qué es asumir lo cruento? No un problema de desarrollar la violencia, de tirar piedras. Es un problema de que los tenés que reemplazar, de tomar conciencia que vos tenés que poder construir una sociedad en donde no solo la producción esté determinada por vos, sino, cómo es la socialización de nuestros pibes en el barrio, cómo es el deporte, cómo es la cultura, cómo es el arte. Nosotros tenemos que poder avanzar en discutir profundamente cuál es la sociedad que necesitamos, ¿no? Y me parece que eso es la tarea que tenemos pendiente y esa es la reflexión. Sin lugar a dudas, nosotros creemos que hay muchísimas posibilidades de revertir el resultado electoral que tuvimos y que esta es una reflexión que se está dando. Pero también sabemos que para eso hace falta un plan, ¿no? Para eso hace falta poder discutir en profundidad, bueno, de qué manera y cómo lo vamos a hacer todo eso. Bueno, con todo esto que venís reflexionando, nosotros veníamos al principio del programa, sobre todo dedicando la primera parte a recordar que hace un año no hubo un intento de magnicidio hacia Cristina y que hoy, ahora en minutos, se está llevando a cabo un acto en repudio a la vicepresidenta de Milei, Victoria Villarruel, que quiere hacer en la legislatura. Bueno, supongo que ya estás obviamente en tema. Puede ser también que con toda esta situación que vos venís describiendo, ¿no?, que comparto, de cómo estamos en las organizaciones, en el movimiento obrero, se dé aún más la situación para que se permitan este tipo de actos, donde justo hablábamos con un compañero de la Intersindical de Derechos Humanos hace un ratito, que bueno, hubo un debate en estos días de si había que movilizar, no había que movilizar, qué había que hacer. ¿Crees que el panorama, la situación está dado para que se lleguen a estas cosas, ¿no? Que en la legislatura haya una candidata haciendo este tipo de actos y que discutamos si ir o no ir? Sí, yo creo que sí, porque justamente por lo que veníamos analizando al principio, es decir, la situación, es decir, el momento histórico que estamos viviendo es de carácter de transformaciones radicales. Uh-huh. Entonces, una propuesta que no esté a la altura de esas grandes transformaciones, claro, que hoy se necesitan, tanto a escala global, regional y nacional, buscan salida. Eso fue para nosotros Milei. Sin una propuesta disruptiva en el sentido transformadora, revolucionaria, de cómo realmente vamos a garantizar por nuestros propios medios la garantía de la vida digna en este país, y sin propuesta concreta, en donde hay, claro, una plena conciencia en esta sociedad que sin derrota de nuestro enemigo histórico no hay ninguna posibilidad. Uh-huh. Es decir, claro que emergen esto como respuestas. Ahora, acuérdense lo que hizo Néstor. Néstor en el 2006, frente a un acto que habían hecho sectores de los militares, uh-huh, creo que había sido en Plaza San Martín. Plaza San Martín. Fue a Palomar y le dijo, muchachos, yo no les tengo miedo y los voy a enfrentar.
La gran masa de jóvenes que nos volvimos a enamorar de la política, porque yo soy hijo de ese proceso, con Néstor y con Cristina, no fue solamente una cuestión simbólica. Lo simbólico se asienta en bases materiales, en donde el enfrentamiento con los intereses, es decir, concentrados que había en este país, fueron claros. En el 2003 Néstor asume diciendo que había que volver a poner el conflicto sobre la mesa, algo que la dictadura nos había negado. Néstor después en el 2006 dice, no le tengo miedo. En el 2005 nos convocó a bloquear la Shell, a enfrentarnos a los intereses concentrados de las corporaciones petroleras. En el 2008 enfrentamos a la oligarquía. Punto máximo de unidad de la historia del peronismo. Ahora, sin una salida por la positiva, sin en ese enfrentamiento pensar en la necesidad del reemplazo, de la derrota estratégica de nuestro enemigo, ¿qué pasa cuando dos grandes piedras se chocan? La que tiene menos consolidación interna se fractura. Nosotros fuimos a ese enfrentamiento, es decir, intentando confrontar, es decir, los padecimientos que nos generaban, sin un plan que tienda a reemplazarlo. Y eso es el debate que nosotros tenemos que dar. Ahora, me tomo esto que decís de lo que generaba Néstor, en que, digamos, que fue el tipo que el contexto necesitaba, ¿no? Y se puso, agarró el bastón y se hizo cargo de ese contexto. ¿Cómo, salido de la pandemia, hay una quietud en el campo popular, Mono? Como que cuesta mucho que el campo popular se exprese, recupere la calle. ¿Crees que eso tiene que ver con esa pérdida de un proyecto o hacia dónde vamos? Sin lugar a dudas, porque no podemos subestimar a nuestro pueblo. Una historia de lucha, es decir, ejemplo para los pueblos del mundo. Entonces, tenemos mucha conciencia, no subestimemos. La apatía, el enojo, el desgano, es la incapacidad de troncar un plan estratégico que dé cuenta de las causas que generan nuestro problema. No que no se entiende, es decir, que bajo las condiciones del mundo y de la sociedad en la que estamos, los padecimientos del pueblo van a seguir creciendo. Entonces, esa apatía tiene que ver justamente con que hay una necesidad muy profunda en una transformación, en un cambio en la estrategia que le hemos dado hasta acá. Eso fue lo que dijo Cristina en Ensenada a fines del año pasado. Lo que hicimos hasta acá no alcanzó. Lo que hizo cada organización en sí misma no alcanzó. Hay que trazar una estrategia que ponga en el centro, sin lugar a dudas, lo común, lo nacional. Eso hace estallar los intereses corporativos, es decir, directos de tal organización política, de cual agrupación o de tal sindicato. Y sin lugar a duda, una estrategia que no ponga en el centro de lo común la resolución del problema nacional, hoy por el grado de socialización regional y mundial, es decir, que no parta de lo común y que no se proponga la derrota estratégica de nuestro enemigo, no va a juntar la adhesión necesaria que hace falta de los grandes sectores de nuestro pueblo que tienen conciencia que sin una gran empresa de ese tamaño, es decir, nuestros esfuerzos vuelven a ser en vano. Mucha sangre pasó bajo el río, mucha sangre y mucho sacrificio puesto por nuestro pueblo. Entonces, eso confundir esa apatía con una derrota. Acá los que están muy complicados son los grandes intereses de esas multinacionales, que por esa concentración solo pueden destruirlo todo, ¿no? Siempre nos quedamos cortos, lo vamos a invitar una hora para que venga un día, porque es interesante la charla y siempre nos quedamos sin tiempo, se nos terminó el programa, Mono, así te agradecemos muchísimo que vengas a compartir esta charla con nosotros post elecciones y seguramente te traeremos de nuevo. Cata, nos vamos. Sí, nos vamos. Muchas gracias, compañero. Gracias por venir. Un saludo a todos y todas y nos reencontramos el próximo lunes aquí en FM 89.3 Radiográfica. La Gráfica y vos. Nuestras voces y la tuya. En el mismo aire. Nos hablamos, nos escuchamos. Nos entendemos. La Gráfica y vos.